Isaías capítulos 13 al 15. Os voy a poner en una situación. Imaginaos que le habéis hecho daño a una persona, que no os habéis portado bien con ella, de que a pesar de que os da consejos, pasáis de esa persona, de que no le hacéis ni caso, de que a pesar de que cuando esta persona os pueda necesitar, paséis de ella, ella sigue estando ahí cuando vosotros no habéis estado, de que lo da todo por vosotros y vosotros, pues, si la necesitáis por interés o cuando se os viene a la cabeza, pues bueno, hay alguien que a pesar de que le hagáis todo esto, os dice, te volvería a elegir. Y ese alguien es Dios. En el capítulo 13 se abre un nuevo apartado que se llama Oráculos sobre los pueblos extranjeros. Entonces va hablando de los diferentes pueblos extranjeros y va describiendo lo que va a pasar. Va contando Isaías las profecías y primero empieza por Babilonia, que Babilonia sabemos que fue una nación muy importante y en ese mismo momento que se escribió esto, estaba detrás del imperio asirio en estatus, o sea que aún como que no habían conseguido del todo estar por delante de ellos. Así que lo que se va diciendo aquí es que se va acercando el día de Yahvé y que viene como un azote de Shaddai. Cuando habla del día de Yahvé se refiere o bien al cumplimiento cercano, se está refiriendo a esto en cuanto al día del juicio contra el imperio babilónico, pero también se refiere al cumplimiento final. Este es el día final del juicio al regreso de Jesús. Sin embargo, he de comentaros de cuando está hablando del día de Yahvé, en este contexto, se refiere a cuando Dios está actuando en la historia humana para traer justicia. Es una temporada de juicio, de corrección. Y en esta nos dice, castigaré por su malicia y a los malvados, destruiré el orgullo, humillaré la soberbia, porque Dios es un Dios justo y no quiere que haya maldad en el mundo. Entonces dice que en este día de juicio pasará todo esto. Habla sobre Babilonia, dice, Babilonia, la flor de los reinos, prez y orgullo de Caldea, será semejante a Sodoma y Gomorra, ciudades arrasadas por Dios. En lo que se refiere a Sodoma y Gomorra, aquí habla sobre esa destrucción completa que tendrá Babilonia. Y es más, Babilonia, en el Antiguo Testamento, es un nombre asociado con la idolatría organizada, con la blasfemia y la persecución del pueblo de Dios. Es decir, que lo que nos está hablando aquí justo en este capítulo es sobre esa imagen de la oscuridad y la confusión que rodearon la caída de Babilonia. Luego en el capítulo 14 continúa con esta profecía, habla sobre la vuelta del destierro y el capítulo 1 empieza diciendo, cuando se apiade Yahvé de Jacob y vuelva a elegir a Israel y los haya afincado en su tierra, habrá más forasteros. Dos cosas que deciros aquí. Primero, y vuelva a elegir a Israel. Lo que os comentaba al principio del episodio, Él nos escogerá y nos volvería a escoger a pesar de que le fallemos, que le hagamos daño, porque Él es misericordioso. Y luego, cuando habla de que también habrán forasteros, está invitando a los gentiles a formar parte del reino de Dios. Entonces vemos aquí que cuando el pueblo de Dios llega a su peor momento, siempre hay algo mejor por delante. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida, de que tal vez cuando estemos en nuestro peor momento es porque algo muchísimo mejor llega. Y es lo que me pasó, lo que más fuerte recuerdo en mi vida es esto, antes de mi conversión, el cómo estaba tocando hondo y no sabía que venía algo muchísimo, pero inexplicablemente mejor. Y desde ese día, de verdad, que soy una persona pero que tan feliz, algo inimaginable, que pensaba que ya no iba a suceder de lo mal que estaba y que mi vida se quedaría así para siempre, pero no. Ahí entra Dios
y te cambia la vida. Entonces continúa hablando sobre la sátira, sobre la muerte de un tirano. Ojo aquí porque hay más controversia. Primero, no se sabe específicamente contra quién va. Sí que hay una serie de ideas, pero este está dirigido contra el rey de Babilonia, el rey de Asiria o Lucifer. Según he ido estudiando, todo indica que habla del rey de Babilonia. Además, se ve que también habla del rey de Babilonia físico, que era pues el que había actualmente, pero el espiritual hablaba de Lucifer, porque como os comentaba, Babilonia iba contra el pueblo de Dios, había idolatría, blasfemia y perseguían al pueblo de Dios. Entonces decían que espiritualmente estaba gobernado por el diablo. Conforme va transcurriendo, sí que es verdad que en las explicaciones donde me he basado para estudiar este trocito de la Biblia, sí que da a entender que es del diablo. Habla de Lucero, hijo de la aurora, que era hijo de la mañana, pero lo que él quiso, a pesar de tener esto, que esto era bueno, era exaltarse por encima de todos sus compañeros. Y algo que hay que dejar claro es que Satanás no es lo opuesto al bien, no es lo contrario a Dios, sino que él es una mera criatura y de ninguna manera es lo opuesto a Dios. Es algo que fue creado por Dios y él se rebeló contra Dios por querer exaltarse a sí mismo. Luego habla de una de las 4 caídas de Satanás en el versículo 15, que nos dice: pero has sido precipitado al Seol, a lo más hondo del pozo. Y tras decirnos esto, se abre un nuevo fragmento diciéndonos que Asiria será destruido. Y aquí me encanta lo que dice sobre Dios, que primero dice que es fiel a sus promesas, es fiel a sus palabras, que Él cumple todo lo que dice, y continúa remarcando esta idea en el versículo 27. Si Yahvé Sebaot toma una decisión, ¿quién la frustrará? Si Él extiende su mano, ¿quién se la hará retirar? Dios siempre cumple su propósito, su plan nunca se frustra, y lo estamos viendo. Además de que vemos cómo Dios también nos da la oportunidad de saber, de que sepamos lo que va a suceder, de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo. Él nos da esta oportunidad. Luego ya nosotros tenemos esa libertad de decir, vale, quiero escuchar o no quiero escuchar. Y luego se advierte a los filisteos, porque estos se alegraron cuando Asiria estaba siendo juzgada, destruida, pero realmente esto no fue nada bueno para ellos. Dice, cuando Israel y Judá fueron humillados, Dios no quería que los filisteos se gloriasen de ellos, porque ellos también iban a tener su juicio. Es decir, si eran injustos, Dios es justo, entonces Él haría justicia. Y luego me encanta lo que decía la explicación sobre este fragmento, y es que el vigor de seguridad de Dios no es para ricos y autosuficientes, es para los afligidos de su pueblo, para los pobres en espíritu. En el capítulo 15 se dirige a Moab, lamentación por Moab, sobre el juicio venidero hacia Moab. Y lo único que os puedo decir aquí es que había como sentimientos encontrados, porque Moab en ocasiones fueron grandes enemigos de Israel. Por ejemplo, el rey Balac o Eglón. Balac lo vimos en Números, que contrataba a Balaán para maldecir a Israel, pero cuanto más lo maldecía, más bendición había para Israel. Y Eglón lo vimos en el libro de Jueces. Pero luego también estaba esa conexión moabita con Israel, por ejemplo, que Lot era sobrino de Abraham y Ruth, gran mujer, era abuela de David. Entonces estaban esos sentimientos de tristeza y empatía. Por lo que nos viene a decir aquí es que no cantemos victoria, de que a pesar de que otras personas veamos que se está haciendo justicia, si nosotros obramos mal, también se hará justicia con nosotros y se nos corregirá. Porque esto es lo justo, de que cuando nos equivoquemos o cuando hagamos algo que no está bien, se nos corrija, se nos ponga la verdad por delante. Y así es Dios. Dios es verdad, Dios es camino y Dios es vida. Entonces,
Dicho esto, recordad que Dios, a pesar de que le fallemos, Él sigue apostando por nosotros, Él nos volvería a escoger y Él te ama y eres importante para Él. Que se te quede grabado porque esto lo remarca en numerosas ocasiones. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.